de La Rioja pide tranquilidad y confianza a las empresas riojanas ante el anuncio de los aranceles del 20% para Europa por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta mañana se han reunido con la FER y la Cámara de Comercio para analizar las consecuencias de esos aranceles y han asegurado que apoyarán a todas las empresas que se vean afectadas. Queremos enviar un mensaje de tranquilidad, de confianza y de seriedad. Realizar un diagnóstico serio, un diagnóstico muy segmentado, un diagnóstico muy profundo de cómo puede afectar la política arancelaria no a la economía riojana, sino a cada uno de los sectores y a cada una de las empresas. ¿Qué tal? Muy buenas. La política de aranceles de Trump y el plan de respuesta presentado por el presidente Sánchez siguen marcando la jornada. Hoy ronda de contactos entre el ministro de Economía y los grupos políticos. Rafa Navarro, cuéntanos. Sí, Trump se muestra dispuesto a dialogar si le ofrecen, ha dicho, algo fenomenal. Mientras aquí en España continúa la ronda de contacto del ministro Carlos Cuerpo con el resto de grupos políticos para explicar ese plan de respuesta que anunció ayer el presidente Sánchez. Araja ha reunido a más de 400 profesionales del sector agrario en el restaurante Delicato de Logroño para celebrar su asamblea general. Una asamblea que ha clausurado el presidente del gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y que ha contado con la presencia del director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla. Más de 400 socios van a estar hoy aquí y en la cual queremos analizar la situación que atraviesa el sector hoy en día, un sector que está muy castigado, muy mermado y en donde su rentabilidad en algunos casos es nula, y así estamos viendo las estadísticas, ¿no? Que según el Instituto Nacional de Estadística, en estos últimos 3 años más de 1.900 explotaciones han desaparecido en La Rioja. Los trabajadores públicos se han vuelto a concentrar esta mañana, lo han hecho frente a la delegación del gobierno para solicitar precisamente al gobierno de La Rioja que se siente a negociar sus condiciones y reclaman una subida salarial y un nuevo acuerdo. Reclamarle al gobierno que se siente a negociar las condiciones laborales de los empleados públicos. Estamos en abril, a principios de abril, todavía no sabemos nada del 0,5% pendiente que tienen de nuestra subida salarial. Y Logroño incorpora a su flota un autobús 100% eléctrico, el primero de este tipo en la ciudad, como parte de su apuesta por la sostenibilidad y la reducción de emisiones. El nuevo vehículo comenzará a operar mañana la línea 9 y rotará por otras rutas en los próximos días. Un autobús de última generación, un autobús eléctrico 100%, por lo tanto la contaminación de este vehículo para la ciudad es cero, completamente cero. En Deportes, Rubén, ¿qué tal? Derbi a la vista. Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso es, ese Unión Deportiva Logroñés Anguiano el domingo a las 5 de la tarde en Las Gaunas. Los serranos visitan la capital riojana con la necesidad de al menos sumar para no caer del todo en el foso del descenso. Por su parte, la Unión Deportiva Logroñés debe ganar este y el resto de encuentros si quiere tener una mínima opción de entrar en el playoff. Si no, pelearán por la Copa del Rey. Convencer a la gente de que hay que seguir, que tenemos todavía objetivos por medio y que tenemos un partido el domingo, que tenemos que darle la vuelta y por lo menos ir acabando estos partidos siguiendo con ilusión, con ganas y revertir los resultados. El gobierno de La Rioja pide tranquilidad y confianza a las empresas riojanas ante el anuncio de los aranceles del 20% para Europa por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta mañana se han reunido con la FER y la Cámara de Comercio para analizar las consecuencias de esos aranceles y han asegurado que apoyarán a todas las empresas que se vean afectadas. Serenidad, porque la economía riojana es fuerte y es fuerte en la exportación. Es el mensaje que ha enviado a empresas riojanas ante el anuncio de los aranceles de Trump. Hoy el Gobierno, la Federación de Empresas Riojanas y la Cámara de Comercio se reúnen para elaborar un diagnóstico sobre las posibles afecciones, pero aseguran que La Rioja es fuerte en exportación. La capacidad de exportación que tienen las empresas riojanas es una de las mayores fortalezas que tiene la economía riojana y va a seguir siendo. Se exportan más de 2.800 millones de euros a todo el mundo de cada uno de sus productos.
y la exportación a los Estados Unidos es de esos 2.800 millones de euros del 4,9%. En todo caso, tranquilidad, dicen, porque habrá apoyo y búsqueda de alternativas. Todos los riojanos pueden tener la tranquilidad de que el Gobierno de La Rioja apoyará a todos los sectores y a todas las empresas que así lo necesiten si son afectadas por esta política arancelaria. Convencidos de que vamos a ser capaces de remediar, si no podemos llegar a ese 5% en Estados Unidos el día de mañana, buscar otros mercados, buscar otras alternativas. Las entidades seguirán reuniéndose con el fin de paliar, en la medida de lo posible, esta situación. Más agricultura. Araja Saja ha reunido a más de 400 profesionales del sector agrario en el restaurante Delicato de Logroño para celebrar su asamblea general. Una asamblea que ha clausurado el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y que ha contado con la presencia del director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla. Tendremos hoy el apoyo de José María Castilla, nuestro técnico en Asaja Bruselas, en el cual también valoraremos la situación de Bruselas y también las medidas que estamos trabajando a nivel europeo para trasladarlas a nivel nacional y también aquí a nivel regional, para revertir esta situación que tenemos hoy en día en nuestro sector. También nos acompañará el presidente del Gobierno con el consejero de Hacienda y la consejera de Agricultura y Ganadería. En la también aprovecharemos para expresar nuestras diferentes reivindicaciones y también pues valoraremos la situación que con las últimas noticias de los aranceles del señor Trump pues van a lastrar todavía más los diferentes cultivos. Es un país en el cual exportamos muchos de nuestros productos que producimos, ya sean las frutas, los cítricos, las carnes, los cereales, pero también el vino. Es el tema del momento, los aranceles de Trump, un asunto que ayer analizamos en Punto de Encuentro mirando a La Rioja con la eurodiputada Esther Arraz. El 2 de abril ya forma parte de la historia, el día que Donald Trump ponía patas arriba a la economía mundial, un hecho del que evidentemente no es ajena a la Unión Europea y que desde ya se pone a negociar con Estados Unidos. Que confiamos en la diplomacia, en la vía diplomática, en la negociación, porque si algo se caracteriza en la Unión Europea es precisamente que la Administración Europea está muy acostumbrada. Desde aquí, desde La Rioja, hay preocupación por todo lo que rodea al vino, más aún por la situación en la que se encuentran los competidores. También preocupada porque el trato para nuestros competidores en tema de vinos realmente es un trato muy diferente, ¿no? Porque a nosotros nos amenaza con un 20% de aranceles y a nuestros competidores en esos mercados les amenaza con un 10% de aranceles. Luego, por tanto, los vinos como, por ejemplo, pues Argentina van a tener unas condiciones muy ventajosas con respecto a los vinos europeos. Teniendo claro, eso sí, que ha comenzado una nueva era. El análisis en el que casi todos los expertos coincidían es que no estamos ante solo una guerra comercial, esto es otra cosa. Tiene una parte de guerra comercial, desde luego, pero esto va a afectar a nivel geopolítico, a nivel del marco mundial, y estamos ante la apertura de una nueva era que ha traído consigo pues el avance tecnológico y ahora los cambios políticos. Ahora solo queda que Donald Trump y la Unión Europea puedan llegar a un acuerdo más pronto que tarde. El Partido Socialista riojano ha valorado positivamente la reunión entre el Gobierno, la FER y la Cámara de Comercio y tiende la mano a Gonzalo Capellán para trabajar juntos en defensa de los intereses de La Rioja. Su secretario general, Javier García, ha recordado que ellos gobernaban en la etapa en la que estaba Trump en el poder y demostraron con sus medidas que desde el local y regional también se puede apoyar al tejido empresarial. Esto no va de colores políticos, esto está fuera de las diferencias ideológicas. Aquí se trata de defender los intereses de La Rioja y, por tanto, me quito la chaqueta de secretario general del Partido Socialista y me pongo la de representante de todos los riojanos y riojanas del segundo partido de la oposición y le tiendo la mano al señor Capellán para, como se está haciendo en el ámbito nacional, también dialogar entre las fuerzas políticas autonómicas, poder, ¿por qué no?, llegar a acuerdos, a consensos de qué medidas desde aquí podemos aportar en los próximos días para proteger a esos sectores.
Respecto a las acusaciones que realizaba ayer la exconcejal socialista Eva Loza contra el secretario general Javier García, ha defendido la actuación del Grupo Municipal de Logroño al dar de baja, ha dicho, a alguien que ya no defiende sus intereses. El secretario no ha querido hablar de los mensajes que, según la propia Loza, se intercambiaron cuando ella se encontraba en Arnedillo. De la decisión de Loza se enteró, ha dicho, como los demás, por las redes sociales. Con Loza Segura no ha hablado en los últimos días. No, mire, yo no voy a referirme a conversaciones privadas, lo único que le diré es que yo me enteré de esa baja igual que se han enterado ustedes. No he tenido ninguna conversación con ella en los últimos días. El Grupo Municipal Socialista de Logroño ha hecho también lo suyo, que es solicitarle la entrega de ese acta, porque entendemos que el Grupo Municipal Socialista en Logroño tiene que ser integrado por personas que se sientan representadas y que estén en el Partido Socialista y puedan seguir trabajando en esa labor de oposición. Volvemos al Ministerio de Economía, donde continúa la ronda de contactos del ministro Carlos Cuerpo con todos los grupos políticos, salvo con Vox, mientras que desde Estados Unidos Trump se ha vuelto a pronunciar sobre su política arancelaria. Rafa Navarro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tras el anuncio de Trump, las principales bolsas internacionales se desplomaron en el día de ayer y Trump ha anunciado que está dispuesto a dialogar siempre que le ofrezcan, ha dicho textualmente, algo fenomenal. Ya contamos que sería el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien llevaría la batuta de ese plan de respuesta que anunció ayer el presidente Sánchez, dotado con 14.100 millones de euros. Ayer mismo se reunió el ministro con el vicesecretario de Economía del Partido Popular, con Juan Bravo. Buena sintonía en esa reunión. Desde el Partido Popular agradecen el trato, la prematura reunión y muestran la mano tendida, aunque también exponen que se queda corta esa cuantía de ese plan de respuesta. Hoy continúa esa ronda de contactos del ministro con el resto de grupos políticos, salvo con Vox. Tiene que decidir si quiere ser una oposición de Estado en un asunto de Estado como es al que nos enfrentamos hoy en día en materia de seguridad y en materia comercial, o simplemente una oposición de desgaste al gobierno como ha venido siendo hasta ahora. Es al señor Feijóo de decidir dónde quiere estar. Han anunciado 14.100, solo 400 son a fondo perdido. Creo que hay muchas más medidas en las que habría que actuar. Lo que, por sacar la parte positiva, que yo creo que hay que intentar trasladar un mensaje de optimismo al conjunto de los españoles, sobre todo a los empresarios, a los sectores, es: el presidente Feijóo pidió por la mañana que se nos diese información, el gobierno nos convocó por la tarde, es algo diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora por parte del gobierno. Esta semana ha comenzado la campaña de la renta, que se prolongará hasta el próximo 30 de julio. En esta campaña de la renta estarán obligados a presentar declaraciones los contribuyentes con rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros, el salario mínimo de 2024, con más de un pagador. Además, este año se podrá pagar a Hacienda a través de Bizum. Ya nos lo advertía esta semana el consejero de Hacienda. Informamos a los ciudadanos riojanos que lamentablemente comienza la campaña de la renta. La gente, en cuanto empieza a ver ya noticias en prensa, ya se pone un poco nerviosa. Los expertos recomiendan: hay tiempo de sobra, que lo primero que revisen los datos fiscales, que los repasen. Una campaña con novedades. A nivel estatal, una de las más importantes está relacionada con el alquiler. Creo que es una de las medidas más importantes, porque va a haber reducciones de los rendimientos para estos propietarios que destinan su vivienda a alquiler de hasta un 90%. En La Rioja prácticamente sin novedades. Deducciones por vivienda habitual, por vivienda en pequeños municipios, guarderías, se mantiene la mayoría. Entre los errores más habituales, aunque parezca increíble, la venta de inmuebles que el contribuyente se olvida meter en la declaración. No hemos tenido casos, un par de fincas en el pueblo que tienen un valor pequeño, pues hay veces que sí que se te puede olvidar. Sobre todo cuando pasan muchos meses hasta que tienes que hacer la declaración. Cuidado también para los que ingresen dinero a través de plataformas digitales. Lo que quiere evitar es que haya gente que esté teniendo, digamos, algún tipo de negocio encubierto. Estamos hablando igual que con el tema de las plataformas de compra-venta de criptomonedas. También nos han preguntado mucho y, lógicamente, eso pues debe contribuir. Hacienda permitirá también pagar a través de Bizum y tarjeta.
Recuerden revisar todos los datos antes de entregar la declaración y ante cualquier duda, pongan en manos de un experto, les va a ayudar y les va a dar la tranquilidad de que si el día de mañana hay cualquier problema, pues lo vamos a subsanar y le vamos a ayudar. La Rioja lamenta una nueva pérdida en su patrimonio histórico. La ermita de Cristo en Leza de Río Leza ha colapsado tras años de deterioro. Esta construcción del siglo XVIII, propiedad de la diócesis, no fue intervenida a tiempo, lo que ha hecho imposible su conservación. En los últimos 2 meses, La Rioja ha sufrido varias pérdidas patrimoniales, entre ellas el colapso de la ermita del Cristo en Leza, el hundimiento de 2 bodegas en Villamediana, la caída de la torre de la iglesia de la Asunción de Viguera y el desprendimiento de un tajamar en el puente de Briñas. Mañana rueda de prensa de Izquierda Unida La Rioja, en la que se ha criticado lo propuesto por el consejero de Educación Alberto Galeana en lo relativo a contar con más horas de lengua y matemáticas para la ESO en La Rioja. Para la agrupación, contar con más tiempo para estas asignaturas quita espacio a otras materias que aportan un espíritu crítico a los estudiantes. Entendemos, por lo tanto, que se trata de una apuesta por las materias instrumentales, lengua, literatura y matemáticas, que no es necesaria. No es necesario ampliar más las horas concretas de estas asignaturas instrumentales, que ya se tratan de manera transversal en el resto de materias y de asignaturas. Creemos que es una apuesta por mejorar resultados en pruebas diagnósticas muy criticadas por la pedagogía. El Gobierno ha establecido nuevos requisitos para elevar la excelencia de las universidades, exigiendo a las instituciones privadas alcanzar un mínimo de 4.500 alumnos en los próximos años. Este cambio pone en riesgo la continuidad de varias universidades de reciente creación, incluidas algunas en La Rioja como la UNIR, que deberán duplicar su número de matriculados para cumplir con las nuevas normativas. Este reto también afecta a las universidades públicas, como la Universidad de La Rioja, que se encuentra al límite de los requisitos establecidos. El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, organizan los próximos días 9 y 10 de abril en la ESDIR unas jornadas formativas gratuitas dirigidas a la comunidad educativa bajo el título Escuela y Familias trabajando por la igualdad. Estas sesiones buscan fortalecer la figura del responsable de igualdad en los centros educativos, ofreciendo herramientas y estrategias para promover entornos inclusivos y libres de discriminación. La igualdad de oportunidades en el ámbito educativo se fundamenta en que todos los centros estén en condiciones de ofrecer una enseñanza de calidad que brinde las mismas posibilidades a todos los alumnos, independientemente de sus capacidades, de sus características físicas, de su sexo, raza o clase social. Los trabajadores públicos han vuelto a concentrar esta mañana, lo han hecho frente a la delegación del Gobierno para solicitar precisamente al Gobierno de La Rioja que se sienta a negociar sus condiciones. Reclaman una subida salarial y un nuevo acuerdo. Reclamarle al Gobierno que se siente a negociar las condiciones laborales de los empleados públicos. Estamos en abril, a principios de abril, todavía no sabemos nada del 0,5% pendiente que tienen de nuestra subida salarial y le reclamamos la negociación de un nuevo acuerdo para los próximos años. Un nuevo acuerdo que incluya ya que esas subidas ya sean automáticas, vinculadas al IPC y que no dependan de las negociaciones. Y Logroño incorpora a su flota un autobús 100% eléctrico, el primero de ese tipo en la ciudad como parte de su apuesta por la sostenibilidad y la reducción de emisiones. El nuevo vehículo comenzará a operar mañana en la línea 9 y rotará por otras rutas en los próximos días. Esta incorporación se suma a los 2 autobuses de gas natural comprimido avanzado en la estrategia Logroño circular para modernizar el transporte urbano. También dentro de los eléctricos de última generación, con lo cual pues el consumo de energía también es un 40% inferior a los habituales eléctricos, o por ejemplo podemos decir que el coste económico de este autobús en cuestiones de combustible pues es el 10% aproximadamente de uno convencional. La Junta de Gobierno local ha aprobado esta mañana iniciar la resolución de los contratos del Ayuntamiento con la empresa Ociosport vigentes para servicios auxiliares y limpieza en los centros municipales de la Atalaya, la Gota de Leche y Julio Luis Fernández Sevilla. Los acuerdos de resolución se adoptan por incurrir la empresa en impagos a los trabajadores durante la ejecución del contrato.
el tiempo vamos con lo que nos viene de cara a este fin de semana. El sábado primero nos espera un día nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en descenso o sin cambios, ya lo ven, en torno a los 10 grados de mínima y máximas que pueden rozar los 20. Ya el domingo también intervalos nubosos con presencia también del sol. Temperaturas sin cambios de nuevo, rondando los 10 grados y con máximas primaverales en lo que respecta al viento del noroeste flojo. Y con el tiempo nos vamos, que ya está por aquí Rubén La Parra con los deportes. Adiós. Hola, ¿qué tal están? Abrimos hoy los deportes con el derbi de la jornada entre Unión Deportiva Logroñés y Anguiano, el domingo a las 5 de la tarde en Las Gaunas. Los serranos visitan la capital riojana con la necesidad de al menos sumar para no caer del todo en el foso del descenso. Por su parte, la Unión Deportiva Logroñés debe ganar este y el resto de encuentros si quiere tener una mínima opción de entrar en el playoff. Si no, peleará por la Copa del Rey. Ahora mismo yo creo que nos tenemos que plantear ganar el domingo y cambiar la dinámica que llevamos y seguir en la línea que yo creo que hemos trabajado estos partidos. Y es verdad que hemos intentado meter más intensidad, más competitividad y seguir en esa línea. Si no conseguimos entrar en el playoff, pues tendremos que conseguir entrar en Copa del Rey. Y si no, lo más arriba posible. Tenemos que ser, como dije el otro día, profesionales. Tenemos que estar hasta el último día, es nuestra obligación. La Sociedad Deportiva Logroñés, por su parte, visita a un Izarra prácticamente descendido el domingo a las 6 de la tarde en Mercatondoa. Oportunidad de oro para continuar metiendo presión tanto a Arenas Club como a Eibar B. Eso sí, valorando al rival y siendo conocedores de que compite en todos los encuentros. Estamos igual de obligados a ganar en todos los lados. Y si el Arenas se puede permitir hasta el lujo de empatar un día, porque no le cogeríamos. Nosotros no, igual otros sí, nosotros no les podríamos coger. Entonces, si eso sucede, pues no queda más que felicitar, y en lo que está en nuestras manos es ganar los 5 días, pero de momento ganar en Izarra. A partir de ahí ya miraremos. Y no va a ser fácil que ninguno de los que estamos ahí ganemos todos los partidos, va a ser muy... Continuamos en clave Sociedad Deportiva Logroñés porque este será el primer partido que presencia Iván Martínez, el equipo ejerciendo ya como director deportivo. Recién aterrizado de León, ya trabaja en la preparación de la próxima temporada. Obviamente serán diversos escenarios en caso de jugarla en una categoría o en otra. Y creo que es un club que tiene un bagaje previo, pero a la vez tiene hambre por el futuro. Y eso son características y valores con los que sinceramente me resulta fácil sentirme identificado. La planificación de la temporada que viene depende mucho del escenario que nos podamos encontrar a nivel de categoría, a nivel presupuestario y tantas otras variables que condicionarán. Y estamos pensando y planificando qué escenarios posibles pueda haber y lógicamente empezando a trabajar en ello. Y sigue hasta final de temporada, lo que pasa que ahora mismo nosotros lo que ya, cuando no va a continuar, obviamente creemos que el director deportivo del próximo año necesitamos que conozca a los jugadores actuales. Completamos ya el resto de señalamientos del Grupo 2 de Segunda Federación de nuestros equipos riojanos para esta jornada. Los vamos a ver ya aquí en pantalla. Para el sábado tan solo un partido, ese Alfaro Real Sociedad C en La Molineta a las 6 de la tarde. En el domingo ya por la mañana a las 12 Egea Calahorra, y ya en la jornada de tarde a las 5 ese derbi Unión Deportiva Logroñés Anguiano, y en Mercatondoa a las 6 de la tarde a las 18 horas ese Izarra Sociedad Deportiva Logroñés. Menú completo en el que todos los riojanos se juegan algo. Nos pasamos a polideportivo. El balonmano Logroño-La Rioja se mide mañana al Atlético Valladolid en lo que se plantea ya como un duelo directo por la pelea de los puestos nobles de la clasificación. Quintos contra séptimos respectivamente a 4 puntos de distancia. Los hombres de Miguel Velasco buscarán en casa a las 6:30 de la tarde continuar con esa gran dinámica. Por su parte, el Grafometal Sporting La Rioja ya está en tierras almerienses porque se enfrentará hora y media más tarde mañana
al Rocasa Balonmano. Tras la derrota frente a las colistas, todo está más que apretado y ahora sí el descenso se puede dar tras una mala dinámica que se arrastra desde el mes de enero. Esto ha sido todo por este viernes. Muchas gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. Adiós.